Hola, muy buenos días. Antes de comenzar, desearles a todos ustedes un excelente inicio de ciclo. Ya estamos comenzando el 2024, el primer ciclo del año, con un tema pues bastante interesante que de hecho les va a gustar muchísimo. Entonces, de esta manera, les queremos agradecer a ustedes su presencia a través de todo este tiempo y el nuevo año comienza nuevos temas de investigación de igual manera. Entonces, no olviden dejar sus comentarios, no olviden ser también intuitivos con la información que aquí escuchan. Como siempre, no lo consideren certezas absolutas, sino a la final cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Entonces, no olviden esto. Angie, ¿cómo estás? Buenas Buenos tardes, días. bienvenida. Buenos días, sí, buenos días. Bien, bien y feliz 2024 para todos, que sigan haciendo creaciones más y más conscientes para este nuevo año. Mira, yo tengo ya en este 2024 sin orejas, no tengo orejas. Bueno, desde que sea consciente está bien, cada quien elige lo que quiere. Sí, ahí está. Sí, como decía en los mensajes que he transcrito para los clientes que exacto que tengan creaciones muy conscientes para este año, ¿no? Y bien, entonces vamos a dar inicio, Angie, si eres tan amable, cerrar tus ojitos y voy a comenzar con el conteo. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Existen realmente los hombres de negro o son parte de la ciencia ficción cinematográfica? Me llega mucha información de reclutamiento de niños que los van como entrenando y luego están muy estructurados, muy programados. Entonces, al final es un sí, sí existe. ¿Quiénes son los hombres de negro? Veo muchos niños que van creciendo y a medida que van creciendo es como si fuera cambiando su ADN, pero su ADN como humano. Es como si fuera combinado, como modificado y percibo que hay como diferentes tipos de hombres de negro. No, y que no solo son hombres, también veo género femenino. Y son estos niños que han sido como entrenados, modificados, programados y están con directrices muy bien, digamos, claras para ellos. Y Observa, veo que existen en muchos lugares del universo, no solo en la Tierra. observa y decodifica el ADN físico de aquellos conocidos como los hombres de negro y dime cómo los percibes o visualizas. Tienen una porción de su ADN de origen, es decir, de donde está su forma física, como la Tierra, entonces su porción de ADN humano es superior, con variantes o modificaciones de su ADN dependiendo de las necesidades de la zona o del trabajo a realizar. Es ADN en su gran porcentaje del lugar donde debe moverse, y sin importar si es la Tierra, su forma física debe asimilarse, asemejarse a la de la especie que esté ahí, en este caso la humanidad, y tiene muchas variaciones dependiendo de la función que cumpla. Pero su Ahora, forma es muy para estar inmerso dentro de la especie que esté en el lugar.
Ahora compara las características de los ADN físicos con los ADN etéricos de los hombres de negro y dime qué captas. Esas modificaciones son intencionales. Energéticamente hablando, no requieren ser o tener tanto porcentaje de ADN humano en este caso, sino que es mucho más sutil y en el que estoy viendo su ADN energético es como más inorgánico, como tecnológico, para poder hacer ciertos desplazamientos temporales e inclusive cambiar de forma si lo requiere a nivel etérico. Es, es diferente porque este puede cambiar, cosa que el físico no puede hacerlo, el físico no puede cambiar tanto, pero el etérico sí puede tomar diferentes formas y moverse como en el tiempo. Los hombres de negro tienen o pueden tener una parte subliminal. Llevo como que recibo diferente información. Hay unos que sí tienen parte subliminal. De hecho, son conscientes de lo que hacen, conscientes de lo que, digamos, del trabajo que hacen, la labor que se dedican, pero también percibo unos que son más vacíos, como si no tuvieran esta conciencia subliminal, más como una gran programación que dirige sus movimientos y lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el papel de los hombres de negro y en qué casos entran en acción? Es cuando existe como un desborde de control, cuando el control está a punto de colapsar, definitivamente, no superficialmente. Cuando existen descontroles superficiales, no, ellos están vigilantes, pero no, es como si no intervinieran. Cuando hay ya como un desfase del control que se va a desbordar ya y a generar un cambio a nivel mundial o universal, ahí es donde intervienen para hacer como advertencias o intentar contener. Mm, no percibo, siento que tengan una función de prevención. Es como si no tuvieran acceso a prevenir, sino a contener, a la contención de hechos que puedan generar cambios demasiado fuertes que van a como a sacudir el sistema o la estructura actual. ¿Qué técnicas, equipos o armas pueden utilizar los hombres de negro? Técnicas, la que esté implantada en su programación. Pueden ser, por ejemplo, seres que intimidan a otros sin utilizar la fuerza, solo con una intimidación verbal, mental, emocional. Hay otros entrenamientos como la fuerza, son expertos en defensa, artes como marciales, como todo lo que es de defensa física, am, que hacen una contención más física, una amenaza más física. Hay otros que tienen entrenamientos como más conectados como al sistema sutil, o sea, es como si pudieran moverse entre la sutilidad del sistema y servir como virus o modificadores de programaciones. Otros que parecen humanos normales, de hecho tienen fachadas comunes de familia, de estructura social normal, pero todos hacen parte de como observadores, como si fueran espías o espionaje. Armamento, no hay un límite. Todo lo que requiera para lo que sea que le hayan impuesto como misión o objetivo, se crea a diseño y especificación, armamento, naves, eh, lo que sea, artefactos, todo lo que necesiten para cumplir esta contención. No ¿Quién hay da, como límites. quién da órdenes a los hombres de negro? Es jerárquico, depende de lo que se esté haciendo, del proyecto, de la misión, de la tarea.
Ahí tienen diferentes jerarquías. Mm, Pasan de las fases humanas a las fases o especies no humanas, que son los que ya tienen como tareas o misiones mucho más profundas. Es diferente, no hay un solo rango que les dé órdenes. Muy bien. Aquí entonces Estructura. Ujú. aquí vamos a comenzar entonces con la parte libre. Bien, en principio, cuando estamos hablando de ellos, tenían un entrenamiento siendo muy niños, decías. ¿Son niños que son gestados dentro del mismo contexto o no? Sí y no. Por ejemplo, veo un grupo de niños nacidos en la Tierra, pero no tienen lazos familiares, no tienen familia, no tienen la figura maternal o paternal, solo son como engendrados a través de un humano y una humana, pero es una misión también, entonces no se crean los lazos, está perfectamente diseñado para que no hayan lazos de familia. Otros que depende de la misión o del objetivo del proyecto, veo que sí nacieron bajo una estructura familiar y son desarraigados, son sacados de este sistema abruptamente para que sus mentes se colapsen y puedan entrenarlos. Entonces veo que hay como de ambos. ¿Por qué es tan importante ese desarraigo? O sea, no tener como lazos familiares. Cualquiera es un objetivo y entre menos uniones o conexiones con la humanidad haya, facilita su trabajo, su no cuestionamiento de órdenes, proyectos, misiones. Simplemente es como si no sintieran compasión o empatía. Entonces pueden ejecutar la orden que sea, no importa lo que sea que tengan que hacer o a quién dañar o a quién vigilar o intervenir. Ahora observa cómo es su entrenamiento. Es un niño. ¿A qué edad en promedio comienza? Desde los 8 meses. Es un entrenamiento más cognitivo al inicio y progresivamente se vuelve un poco más físico. Siempre hay un acompañamiento energético, como de un padrino o madrina, que los hacen también entrenarse a nivel energético siempre que exista una parte subliminal, Cuando, pero desde cuando muy pequeño. a los 8 meses, ¿qué es lo primero que hacen con ellos? Tú dices más cognitivo. ¿En qué sentido? ¿Qué Es hacen? como su proceso de aprendizaje físico eh, no es habitual. Es como si utilizaran técnicas diferentes para su desarrollo cerebral, cognitivo, como si pudieran ampliar el porcentaje de útil del cerebro, de utilización del cerebro, de utilidad. No es el porcentaje normal, hacen que su cerebro se active de una manera diferente para acceder a otras potencias o capacidades mentales, cognitivas, cerebrales. Mientras a un niño lo educan dentro de la educación convencional, para no colocarlo de esa manera, tú ves que ellos ven que ese tipo de educación limita. Es como si ellos entendieran que es llevar como al ganado en el corral todo el tiempo a la dirección que se requiera, pero nunca libertad. En el, Entonces sí, son barreras. en el caso de ellos, dentro de su amplificación mental, ¿qué hacen? ¿Qué les enseñan? Veo, por ejemplo, que tienen todo un proceso como bioquímico, de cambio progresivo, em, pero no es adverso al cuerpo. Ellos aprenden a conectar con las sustancias que les inyectan para que hagan mayor efecto en sus cuerpos, las modificaciones que requieran. Hay un proceso introspectivo, hay una anulación emocional en el caso que la tenga o se haya despertado instintivamente.
hacen movimientos energéticos como visión remota o viajes astrales muy conscientes. mm, Pueden comenzar a controlar las funciones vitales del cuerpo a voluntad. Es un entrenamiento como especializado del control del cuerpo. Hay quienes reciben entrenamientos más físicos de defensa, pero desde muy pequeño tienen que comenzar a tener control de todo lo que es su cuerpo físico y si hay energético. En ese entrenamiento en un día a día, qué tanto entrenan? Si pudiéramos hablar de una cantidad horaria. Es que todo es en entrenamiento, inclusive cuando salen a misión o objetivos están entrenando. Siempre están en entrenamiento, no hay descanso. Sus cuerpos pueden estar como en cámaras de agua, descansando por 1 hora, 2 horas, pero su entrenamiento mental a nivel, digamos, energético, el movimiento energético está activo todo el tiempo, no descansa. Tú decías que había una madrina o como alguien, como una especie como de tutor, alguien que estaba ahí. Sí, un tutor, eso, que está ahí como haciéndole en balance, haciéndole ver lo bueno, lo malo, lo que debe perfeccionar. Ahora observa un No son tutor de humanos. ellos. No son humanos, ¿qué son? Seres como muy nórdicos, como blancos, cabellos muy blancos, rubios pero ya casi blancos y facciones muy varoniles. Y en el caso de las tutoras son, aunque son femeninas, también son fuertes, sus rasgos son varoniles. Bien. Pregúntale a uno de ellos si puedo interactuar. No, ¿Por qué no? ven esta interacción como un riesgo a lo que ellos hacen. ¿Tienen miedo? No, no es miedo, dicen, es como inteligencia, o sea, saben que esto se difunde. Sí. Entonces, sí o sea, lo que podríamos, no el miedo como tal vez se pudiera considerar en cuanto a inferioridad, no, sino en cuanto a cierta reserva de la información que se pueda difundir. O sea, sí hay un miedo. Es una mezcla, ¿sabes? Es como si tuvieran derecho a mostrarse y permitir que esto lo veamos, pero no a entregar información más profunda o más sensible. ¿Y qué pasa si se transmite este tipo de información más profunda? Pregúntales. Se debería de desplegar más hombres de negro para contener. ¿Y esto significa que podrían suplir esa demanda o no? Siempre, dice. Siempre. Bueno, Por cada niño humano que nace, son 5 entrenados. y siempre es así. En estos tiempos, dice. ¿Por qué se hace necesario en esos tiempos? Son cada vez más los que llegan con conocimiento. ¿Siempre van a poder contener esto o no? Siempre. Toda esta cantidad de energía en inversión para hacer una contención, ¿para qué? ¿Qué se gana? El orden universal, dice. ¿En alguna ocasión han presenciado caos universal? Hace millones y millones y millones de años. ¿Le tienen miedo a a este estado? Es el cero absoluto, es la nada, es la destrucción de todo lo conocido y que no se conoce aún. Es el conteo regresivo, es comenzar de nuevo. ¿Y se teme por este estado? Sí, ¿Por qué el humano es tan primordial en esto? no, no lo es, dice. Son puntos de caos, son Claro. puntos de inflexión y hay que controlarlos.
Claro, pero si por cada humano se requieren 5 hombres de negro para hacer una contención, quiere decir de que hasta 5 podrían contener a un solo humano. Habla de las fases del desarrollo humano. Son diferentes y se requiere tener un entrenado para cada fase del desarrollo. No es lo mismo contener un niño, adolescente, adulto joven, adulto y anciano. Son diferentes fases. ¿Cuál de estas fases es la más difícil de contener? Adolescencia ¿Por qué? es como si fueran de cierta manera inmunes al- a las advertencias, amenazas, a todo lo que ellos hacen desde su postura de misión y de hombres de negro. No, no le temen, no tienen miedo. Y dentro del ciclo humano, ¿cuál es el punto más frágil? La adolescencia es la más fuerte. ¿Y cuál es el más frágil? La, el adulto, no el adulto joven, el adulto antes del anciano o sí, ¿Por qué? del anciano. Más como controlado, más programado, menos mm, revoluciones. Está como en un estado de aceptación. Bien, ahora, ¿los hombres de negro únicamente corresponden a seres humanos terrestres? ¿O a terrestres específicamente? No, yo percibo que son muchos hombres de negro en todo el universo y el porcentaje de ADN pertenece a la especie en la que estén controlando o interfiriendo Ya. o amenazando. Si es personalizado el ADN. Sí, sí, el porcentaje cambia. Entonces, en el caso de la Tierra, pues el porcentaje es más humano, pero igual está modificado dependiendo de lo que tenga que hacer. En este momento, los hombres de negro presencian lo que estamos haciendo. Sí, de hecho hay 12 alrededor de esta investigación, observando, mm, eso, observando, nada más. ¿En dónde están? Es como si tú y yo estuviéramos en una co-creación circular y ellos están alrededor, distantes, de cierta manera, como observadores. ¿Por qué toman distancia? No están autorizados para intervenir, solo observar. ¿Y por qué no están autorizados a intervenir? Tiene que ver con la calidad de programaciones insertadas en los dos. Es como si no pudieran intervenir en eso. ¿Por qué no? No están alineadas a sus proyectos o misiones. O sea, no están como asignadas a ellos. Ya veo. ¿Los perciben como amenaza? Ruidosos, ruidosos, pero no desbordantes, no algo para contener, no aún. ¿Los consideran susceptibles a su presencia? Todos somos susceptibles según ellos. Sí, pero en tu punto de vista. Pueden mover fichas en el sistema para fastidiar, pero no al grado de hacernos cambiar de parecer o de creencias, más de molestar, como cuando una mosca está a tu alrededor y no deja de sonar. Es así la sensación. Bien. ¿Hay alguno con quien pueda hablar? Hay uno, de hecho es una mujer. ¿Así? ¿Y por qué se le permite hablar? Por lo que acabo de decir de que pueden ser molestos en el sistema. Es como que se activa un permiso para interactuar para ellos. Sí. Es como si el sistema quisiera expresarse a través de ellos o permitiera la expresión a través de ellos. ¿Y por qué lo consideran necesario?
porque así pueden ser más molestos. Bien, déjame con ella. Hola. En la tierra hay millones de dichos. Uno de los dichos es que ustedes mueren por sus propias lenguas, como los sapos. Ujú. ¿De qué viene el caso del comentario? Lo que ustedes piensan, sienten y dicen activa el sistema en su contra o favor. 80% es un contra, por lo general. Ujú. ¿Y eso qué significa? Un 80 en contra. Que si no permitieran ser leídos ni en sus pensamientos, emociones o palabras, el sistema no se activa. El sistema no tiene que intervenir. O sea que en ese caso consideran que deben intervenir. Sus divulgaciones por Internet nos obligan a intervenir, ¿De qué manera? estropeando el trabajo que hacen. Si no podemos estar en el núcleo de donde nace, podemos ser un impedimento a donde se expande. Ah, pero esa es la periferia. La periferia es la que le da vida a lo que ustedes hacen. Pero el núcleo es intocable. Por ahora, Sí, por ejemplo, el 20% a favor. ¿Qué es 20% a favor? humanidad que cree que hay esperanza. Ah, pero la esperanza es una ilusión futurista, buscando un estado idealizado que no existe allá, sino que siempre ha estado. Pero para ustedes es el motor de la continuidad. Para algunos, no para todos. Ahora, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de hacer unas películas donde la figura de ustedes se ridiculiza, se ve como estúpido? Fascinación en la humanidad. ¿Y por qué buscar fascinación a través de una comedia? Para que simplemente tengan un prototipo de lo que creen que somos y olviden que siempre estamos a su alrededor de mil formas y maneras. O sea que este estado de distorsión está sustentado por ustedes mismos. No hay nada que en el sistema se mueva sin que esté programado. Relativo también. Tú dices que están todo el tiempo en nuestro entorno, todo el tiempo. ¿Qué entornos les llama más la atención? Cualquiera que genere caos y desbordamiento. Nosotros generamos eso, Ustedes son el caos. sí. ¿Y cómo nos consideran a los que pertenecemos al caos según ustedes? ¿Somos una amenaza? El sistema no los considera una amenaza ¿Por qué no? porque siempre están separados. ¿En qué No sentido? quieren unirse. La humanidad ha decidido siempre relegarse entre sí, y entre más aislados estén los unos con los otros, no representan amenaza. Ya veo. ¿Y en alguna ocasión ha ocurrido algún evento dentro de lo cual se haya consolidado una unión consistente? Han habido riesgos en que la humanidad se une por un solo objetivo. Como por ejemplo, Sin embargo, ustedes mismos se encargan de destruirlo. sí, como por ejemplo, ¿qué evento? Las guerras, Sí, las víctimas de las guerras se unen para lamer sus heridas como los perros abatidos. Si mantuvieran esa unión hasta la guerra, cuando termina, entonces serían indestructibles. entonces, Pero ustedes desligan su unión cuando ya se sienten a salvo. Y la guerra pasa de ser bélica a ser mental y emocional. Vuelven a odiarse por la especie a la que pertenecen. exacto, porque hay tanta percepción de autoagresión con base a
experiencia humana. porque la humanidad se considera a sí misma como amenaza. ¿Por Los qué? unos con los otros se vuelven amenaza. ¿Y esta es una intención programática del sistema o no? Correcto. ¿Cómo se consideran ustedes a ustedes mismos? Creación del sistema. ¿Y cómo se sienten al respecto? Nos sentimos. Desde, Solo sabemos lo que somos. desde hace mucho tiempo se ha sabido de ustedes, pero en una proporción como muy poco frecuente. Siempre arraigado al tema de los ovnis, o sea, de visitantes que en apariencia pues no son propios aquí del planeta. Alguien presencia un avistamiento y tiene acceso a una experiencia y luego se hace la aparición de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que difunda ese ser humano puede colapsar el sistema en donde está. No todos los avistamientos tienen nuestra presencia, solo aquellos que sabemos que en el futuro van a generar un cambio. ¿Qué avistamientos no tienen ustedes influencia? Son millones, son Sí, cientos de ellos, pero ejemplos. la onda de transmisión del avistamiento no genera nada más que burlas, risas y escepticismo. Ah, es una programación más del sistema, ¿no? Para que las personas consideren que lo que acaban de ver, pues, es cualquier otra cosa menos que pertenezca a otro planeta, que pertenezca a otro estado dimensional de la misma Tierra y similares. Cuando no hacemos presencia es porque no va a tener la repercusión que se esperaba. Cuando la hacemos es porque inudiblemente existe una onda que va a cambiar el futuro de la humanidad. ¿Existe algún avistamiento que haya ocurrido en la historia terrestre que haya causado una influencia donde ustedes hayan visto un estado de vulnerabilidad? Un grupo de humanos nos hicieron ver en el futuro que no tendría repercusión alguna. No se tomaron las medidas pertinentes para acallarlos. Efectivamente tuvo un cambio, el cual todavía se está intentando contener. Bien. ¿Y este grupo de humanos a qué tiempo corresponde? Viajeros que también brincaron en el tiempo-espacio de la Tierra y no fueron detectados y se posaron en un tiempo anterior al suyo para dar credibilidad a lo que iba a ocurrir. O sea que tienen ustedes sus errores, ¿no? Sus vulnerabilidades. Algo se les escapó. La humanidad siempre genera caos. ¿Quieres decir con eso que somos impredecibles? A veces, no siempre. ¿En qué estados hay esa impredictibilidad? Cuando sus mentes, emociones y palabras no son leídas. ¿Y en qué estado está el ser humano cuando manifiesta esto? No hay tiempo y espacio. ¿Silencio? Presente silencio. ¿Cómo asumen ustedes el instante mismo del estado de presencia 100%? Un impedimento para movernos. ¿Conoces este estado? Sé que existe, pero no Re- lo vivo. O sea que ustedes requieren del ruido mental. Nos movemos en el ruido mental. Hace un tiempo yo escuchaba casos de la presencia de ustedes y ahí hubo uno que me llamó la atención. Alguien presenció algo en algún punto y luego esta persona, al momento de estar en su casa, fue abordado por uno de ustedes. Esta persona, al observar detalladamente quién estaba sentado en su casa, intimidándolo, veía que habían unos cables que salían como de la parte del tobillo, del pie. Y hubo un momento en que el estado de este hombre de negro comenzó a colapsar, solicitando luego un vaso de agua. ¿Por qué? Viejos diseños que colapsan al moverse en el tiempo y que requieren de tiempo para reponerse. Pero, ¿y el agua?
¿Por qué agua? porque el agua es la sustancia multiuniversal en la que se hacen los viajes. Entonces, los saltos temporales que ustedes realizan requieren de este líquido. Donde sea que vayas, siempre hay agua. ¿Y estás haciendo referencia únicamente a la Tierra o no? No, multiuniversal. En otro momento, otra persona estaba presenciando una nave que se posaba encima de un árbol. Al momento de verlo, luego vio a dos de ustedes en ese árbol y al acercarse, él sintió un hormigueo en todo su cuerpo. Se sintió mal, por un momento desfalleció y luego cuando llegó a su casa, intentó hablar con su mujer no lo reconocía. De hecho, su mujer comenzó a amenazarlo. Él no entendía el por qué, entró en un conflicto. La estuvo intentando hablar con ella y luego cuando se mira al espejo se da cuenta que ya no luce como él, luce como uno de los hombres de negro que estaba presenciando. La mente es fácil de controlar y de confundir. Si le haces creer a alguien, ese alguien creará lo que cree y su forma aún puede cambiar. Todo lo que creía puede cambiar. Solo debe ser susceptible a modificar su mente. Entonces, en este caso, su mujer vio lo que le hicieron ver, más no a su esposo. Esa mujer vio lo que él creó en su apariencia porque modificó su ADN. Que lo hizo susceptible a quien estaba presenciando y tomar su morfología. Se pudo leer su mente y programarla. Él terminó creando lo que fue programado en él. ¿Y ahora de qué le sirve un ser de estos en esta condición? Los objetivos son diferentes y no cuestionables. ¿Qué hace a una mente que sea influenciable? Lo que tú acabas de decir con base a lo que te acabo de comentar. El tiempo en el que ha estado inmersa en el ruido. ¿Por qué tener una postura femenina y una postura masculina dentro de lo que representan ustedes? Porque en la humanidad existen hombres y mujeres. Sí, esto es natural, pero ¿por qué? ¿Por qué no solamente una postura puramente femenina o puramente masculina? Porque hay que infiltrarnos en las formas existentes. Ustedes coexisten dentro de un ámbito social, por ejemplo, un trabajo, un ámbito académico con nosotros. Sí, ¿Cómo les es relacionarse de esa manera más directa? insoportable. Claro. ¿Qué lo hace insoportable? Tener que escucharlos hablar. Tener que leer sus pensamientos y emociones a cada segundo que estamos cerca. Cuando tú dices Incesantes, imparables, sin sentidos y caóticos. ¿y alguna vez han visto a alguien que no piensa, que no tiene este ruido, este constante? Sí, ¿Cómo se sienten cuando ven a alguien así? en alerta máxima, porque si ahí existe el control de su mente y sus pensamientos, entonces no puede ser leído. ¿Qué es más insoportable? ¿Tener que lidiar con la humanidad, con su ruido constante, como lo dijiste hace un momento, o alguien que tiene un silencio interno? El silencio interno nos pone en acción. No es insoportable, es interesante. Hace un momento cuando comenzamos decía que ustedes no sentían o no sienten, pero tú acabas de decir insoportable. Insoportable es un estado de sensación. Quiere decir que sí sienten. Para estar inmersos en la humanidad, debes acoplar en ti el sistema emocional y entonces comienzas a sentir lo que está a tu alrededor. Las misiones como esas se dan a humanos modificados para que puedan soportar estar cerca de ustedes. De lo contrario, colapsaríamos. Ah, entonces tiene que tener como una especie de extensión física.
a través de un tercero. Son los humanos nacidos de humanos que fueron separados de sus padres desde Ah, pequeños. sí, sí, de los que hablamos inicialmente. Claro. Sus emociones son inhibidas, pero debe activarlas solo para estar dentro de la sociedad. Y cuando están dentro de la sociedad, como por ejemplo, o un ser de estos puede tener una interacción afectiva con una mujer, por ejemplo, en el caso de que sea un hombre, de los que tú comentas, Afectivamente falsa, programada, programado. controlada, ¿Y cómo es que su pareja no lo detecta? porque los humanos son carentes de inteligencia. ¿Cómo podría ser Se alguien dejan nublar por su emocionalidad. Su inteligencia se apaga y creen todo lo que sienten. en lo que respecta a la sexualidad? ¿Un ser de estos puede tener sexo con una mujer humana convencional en el buen sentido de la palabra o viceversa? Debe hacer todo lo que esté a su cargo para estar inmerso en la sociedad. ¿Y cómo es el momento del acto sexual? ¿Tiene un dominio sobre su propia energía sexual? ¿Tiene energía sexual? No, ¿No? es extraída para volver a ser entregada. ¿Extraída de quién? ¿De ella? En el caso de que sea hombre o mujer. Sí, ¿Sí? Y esta energía cuando es extraída, ¿qué hacen con ella? se devuelve para que sientan que existe, que es real, ¿Se devuelve a quién o qué? a su portador original. O sea que no utilizan esa energía para crear, ustedes. No la necesitan. ¿Podrían utilizarla? Ya es extraída otro tipo de energía para otros fines. ¿Qué otro tipo de energía extraen a un momento de una interacción como esta? No hace parte de mis funciones, no lo sé. Volviendo a las historias al respecto de ustedes, se caracteriza el hecho de que siempre aparecen vestidos de negro. Parece algo sumamente irrelevante, pero ¿por qué así? ¿Por qué vestidos así? Uniformidad. Aparecen en vehículos muy antiguos en épocas que esos vehículos no corresponden. No es cierto. Dependiendo de lo que requeramos hacer, utilizamos las herramientas que se nos facilitan. Ahora, yendo al punto, ¿ustedes pueden hacer saltos temporales? Sí, ¿Cómo es un salto temporal tuyo? información que no puede ser entregada. ¿Le es viable esta condición a cualquier ser humano que no se ha entrenado bajo los lineamientos que ustedes tienen? Es viable, pero si lo hiciera sin entrenamiento moriría, ¿Por qué? ¿Por qué moriría? porque debe modificar su ADN para soportarlo. ¿Ustedes soportarían viajes continuos en el tiempo? En, sin fin. Nada es para siempre. O entonces ustedes tienen una fecha de caducidad, se puede decir así. Tenemos límites. ¿El límite está sustentado en una cantidad de energía que invierten en saltos temporales y en las demás tareas que ejecutan o no? No lo sé. Si pudiéramos hablar de un periodo de vida que es similar al humano, que en promedio puede vivir, digamos que 80, 90 años, ¿ustedes tienen promedio de vida en cuanto a esa misma temporalidad? 35 años. Y una vez termina ese ciclo, ¿qué pasa con ustedes? Volvemos a nacer para volver a ser entrenados. ¿Cómo te sientes hablando conmigo? Indiferente. ¿Hay algo que de mi energía llame tu atención? No, Soy totalmente plano. no eres mi visión, así que eres indiferente. ¿A qué te refieres con que no soy tu visión? A tu misión, ¿no? Mm, ¿Cómo consideras a los seres que vienen de otros lugares del planeta y hacen su estado de presencia aquí, que en ocasiones físicamente se observan? Te dije que nada se puede mover a menos de que esté programado. Entonces, esas fisicalizaciones son intencionales. Todo tiene una intención
en la Tierra y en cualquier sistema. ¿Están al tanto de todo lo que ocurre en la Tierra? No lo sé. No lo sabes. ¿O no te lo permiten? No lo sé. Cuando intimidan a una persona, ¿cómo pueden detectar a qué nivel la pueden intimidar? Su energía misma, sus pensamientos, emociones, nos dice los límites. Bien, déjame con Angie. Angie, desconectas. Ujú. ¿Cómo te sientes? Con la boca muy seca, muy pesada, no sé, Muy densa. bien, listo. Ahora sutilízate. ¿Cómo te sientes? Ujú. Mejor. ¿Quieres agua? Mm. ¿No? Ok. Bien, ellos, bueno, haciendo referencia al agua precisamente, la utilizan para esos desplazamientos dimensionales. Naturalmente, este ser, bueno, el hombre, la mujer de negro con el que acabé de hablar, pues tienen límites dentro del cual transmiten la información. ¿Cómo hacen estos saltos? Utilizando el agua. Es que percibo que el agua es un conducto universal, natural. Existe en cualquier lugar y espacio de diferentes formas. Se acopla a la utilidad que le vayas a dar, como las moléculas se modifican ante una emoción o un pensamiento. Entonces es como un combustible natural para poder moverse. Ok, bien. Ahora quiero que observes en un momento en el tiempo terrestre. Sería, digamos que, ubicándonos en un punto de actualidad, no en un punto antiguo, por ahora un tiempo de actualidad, donde haya sido necesaria la presencia de ellos. ¿Qué pasó? Que se hizo necesaria su presencia. Veo como una comunidad oriental en la que hubo como un despertar masivo. Es una comunidad pequeña. Un despertar masivo me refiero a comenzaron a darse interacciones muy conscientes de la noche a la mañana. Empezaron a modificar todo su sistema social de ese lugar. Es como si comenzara literal, si lo miro energéticamente, una burbuja a salirse de su sistema, de su plasma de control. Y llegaron demasiados hombres de negro para primero observar lo que estaba sucediendo y luego ya utilizaron tecnología para disminuir las frecuencias que se estaban cada vez subiendo más y más y más. Entonces los doblegaron. Sí, hubo una reprogramación de nuevo. Este ser estaba hablando, o con quien hablé hace un momento, estaba hablando acerca de unos seres que hicieron una co-creación en un tiempo pasado y luego intentaron proyectar en un futuro. ¿Me entiendes a lo que te estoy haciendo Sí, referencia? Bien, quiero que vayamos a ese evento. Quiero que observes a los seres que hicieron esta proyección para ellos, como un intento como de engaño, a mi entender. veo que no lo hicieron solos, veo seres físicamente hablando, eh, ayudándoles a hacer como este engaño del futuro. Realmente no estaba sucediendo nada en el presente. Fueron proyecciones futuristas para engañarlos y que pudieran observar sus movimientos. Les hicieron ver que como, como si fuera una especie de revolución, como si se fuera a efectuar una revolución Ya. y se entraría en un estado de guerra en contra del sistema. Pero todo fue ficticio y ellos no pudieron hacer la lectura
y cayeron en este juego para poder ser observados. Bien. Quiero que observes a los seres que tú dices que son físicos. ¿Son terrestres o no? Están en la Tierra, pero no son humanos. Bien. ¿Qué Son son? como felinos, Quiero hablar, felinoides, quiero muy hablar con, humanizados, pero no son humanos. quiero hablar con uno de ellos. Pregúntale si hay alguno que quiera interactuar conmigo. Hay uno joven. Muy bien. Déjame con él. Hola. Hola. Bien. Eh, Desde esta temporalidad te doy las muy buenas tardes. Estamos haciendo una investigación al respecto de los hombres de negro. Y pues aquí, y ya bien sabes por qué entras a interactuar conmigo, entonces agradecemos el momento, el instante. Cualquier oportunidad que sirva para daros información es valioso para nosotros. Claro que sí. He interactuado con una mujer de negro hace un momento. Puedes ver la información. Una vez termines de observar todo lo que he interactuado con ella, coméntame tu punto de vista. Mi punto de vista, Sí, o tu percepción de mi interacción con ella. que es información inevitable que prefieren darla a voluntad o por instrucción y no que sea deducida porque el logro sería diferente. Entonces, el logro, si es deducida de una manera más intuitiva, sería una afección mucho más grande para ellos. Cuando ellos hacen parte de los dadores de información, entonces hacen parte de la creación en la que tú estás. Si tú llegas a esa información sin su interacción, ellos no serían voluntarios, podrían ser doblegados o manipulados. Exactamente, bien. Bien, bueno, y dentro de lo que nosotros estuvimos hablando hace un momento, comentaba al respecto de una proyección falsa que se hizo donde ellos cayeron en ese juego. No hace falta repetirlo porque tú bien lo sabes. Háblame, ¿cómo fue que pudieron hacerlo? Ellos no tienen el control absoluto de la Tierra ni de sus habitantes. Tampoco tienen el control absoluto de lo que entra o sale, pero no lo saben. Ellos, más de lo habitual, caen en este tipo de pruebas, porque entonces se encuentran los fallos que tienen. La humanidad no está controlada como lo hacen ver. Claro, ellos, su estado de energía es co-crear y pensar que se está controlado, ¿no? Como lo acabas de mencionar. En realidad es una estrategia para que ustedes crean que sí lo están. Claro, Cuando lo creen, todo el sistema se blinda. exactamente. Cuando no lo creen, simplemente no sucede. Claro. Y por otro lado, al momento del porcentaje de incidencia de control a nivel de la Tierra, pues en realidad el control total no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay fisuras como lo que ustedes hicieron. Si tuvieran el control total y absoluto de No la hubiera pasado. Tierra, entonces no existirían hombres de negro para contener absolutamente nada. Claro. ¿Por qué se hizo necesario crear de una forma proyectada en un futuro específico una revolución? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Porque a ellos les encanta moverse en el tiempo, pero el tiempo es su debilidad, porque el futuro es inexistente. Puede ser modificado y maleable. Millones de posibilidades y ellos los ven como amenaza. El futuro no depende de ellos. El futuro depende de los que viven en el planeta, de la humanidad, de sus interacciones, de su conciencia. ¿Cómo, Manipular el futuro es muy fácil y ellos siempre caen. cómo fue su reacción al momento de llegar al punto donde aparentemente iba a haber una revolución y no había revolución? No tuvieron reacción, pero el sistema invirtió demasiados recursos para Claro, contener algo que no existió nunca jamás. claro, entraron en un vacío. Ellos, al momento de hacer este desplazamiento, tuvieron algún tipo de colapso interno. El colapso es darse cuenta que no tienen el control. Y esto, o sea, puede ser.
interpretado como, o sea, más bien, en el caso de ellos, en su estado, en su propio estado energético, esto genera un caos dentro de lo cual sus programaciones colapsan. Esto significa que su plan y sus programaciones son ineficientes y que nunca, nunca estarán a la par de la humanidad. Siempre están por debajo. Dicen que su presencia, bueno, esto, como bien dices, ¿no? Y así, como en cualquier sesión, siempre es la postura y el punto de vista de ellos. No significa que sea así, pero dentro de lo que afirman es que su presencia es constante y continua. ¿Es así? Su presencia es constante y continua porque creen que están siempre en los lugares donde va a pasar algo que generará un cambio. Ellos no pueden estar en todos los lugares. Ellos son como máquinas controladas. No pueden reproducirse a voluntad. Nunca podrán estar en la totalidad de los eventos. Nunca podrán controlarlos. Solo los superficiales. Por otro lado, hay un punto donde quise hablar con quienes los rigen, o por lo menos una pequeña facción. Había unos seres allí como nórdicos y no quisieron hablar conmigo. Los creadores o inventores de los hombres de negro le tienen miedo a la humanidad. Por eso no interactúan. Envían a sus lacayos a que lo hagan por ellos. También hablaban sobre el ruido mental. Les interesa más el ruido mental de una persona que su estado de quietud interna. ¿Tú qué Cuando puedes? la rueda está girando es más fácil que se enreden mayores cosas. Cuando la rueda está en quietud no hay nada que pueda en contra de la rueda. Bueno, Si la quietud es original del dueño de la mente, no puede ser engañado ni controlado. Es importante para ellos que la rueda gire incansablemente. claro, solo que le da su estado de ser. Hay algo que nosotros trabajamos dentro del método, que es un término que hace alusión a un estado de energía. Lo utilizamos así para tener un entendimiento a cierto nivel racional y es el estado sutil. Estos seres tienen estado sutil. ¿Te refieres a los hombres de negro? Así es, sí. Sí. La decisión de ser hombres de negro han sido en ocasiones tomadas de manera consciente, percibir y experimentar qué es ser un ser de estos Millones de posibilidades. millones de posibilidades. Tú eres un felinoide, ¿no? Bueno, lo creemos entender así como decía tu morfología. Sí. Háblanos de tu raza o de tu estado. Mi especie siempre ha estado en unión y comunión con la humanidad. El compartir una creación nos hace más fuertes. Nos gusta estar en la tierra y a ustedes estar en nuestro mundo. Compartimos ideales y motivaciones, sobre todo el reconocer la libertad donde existe, donde no puede ser sometida ni violentada, porque la libertad no depende de quienes quieran robarla, sino de quienes la forman y la comparten. Nosotros como especie no somos guerreros, somos pacíficos y nos gusta utilizar estrategias para aquel que quiere interferir en la libertad de otros entienda que hay estados y lugares que no pueden tocar. El equilibrio nunca se puede eliminar porque no depende de nadie más que el que cree sobre esto. Gracias por la interacción. Para nosotros, estar con la humanidad es un gozo.
cualquier interacción consciente es un momento de celebración. Muy bien, gracias. Déjame con Angie. Angie, ¿cómo te sientes? Ay, cómo emotiva. Sí, un poquito Sí, diferente a la canalización con la emotiva, mujer de negro. contenta, como... Ah, muy diferente. Bien, cuéntame qué sientes. Como una paz, como una sensación de, como una alegría tranquila, como, es como una certeza. Esa es la sensación, como una certeza. Muy bien, perfecto. Entonces nos preparamos para regresar. Hago un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1, desconectas totalmente de todo y de todos. 2, sientes tu fisicalidad. Te- Equilibras tu estado energético al punto que tú desees. Y 3, abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? Bien, Perfecto. Bueno, damos por finalizado el ciclo del día de hoy. Esperamos lo disfruten, concreto, objetivo y sin censura. Eh, sí, entonces, atentos a la información, ¿no? Que siempre fluye. Y nos vemos la próxima semana. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Entonces, hasta un próximo capítulo. Gracias, Angie. muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.